7:30. Sofía, buenos días. Cambio de tema, Ciro, buen día. Ayer en la conferencia de la presidenta Sheinbaum fue martes de salud y se presentó el informe, el reporte de cómo va el tema de la compra consolidada de medicamentos para 2025-2026. El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, reportó que hasta el momento han recibido un 61%, unas 233 millones de piezas de lo que se pidió, es decir, para el primer arranque. Él hacía un cálculo de, para este mes tenemos lo equivalente a 1.8 meses, eso es lo que se pidió, de eso han recibido el 60% ya para finales de marzo, y decía él mismo que pues esperaban que en estos días aumentara esta distribución de medicamentos. Está justamente en la línea el subsecretario Eduardo Clark para platicarnos de esto, que yo tengo un par de preguntas, Ciro. Adelante, la primera. Buenos Eduardo, días, buen día. Eduardo Clark, subsecretario. Buenos días. Adelante, Sofía. Hola, buenos días. Hola, Eduardo, buen día. Ha dicho reiteradas, dijo un par de veces la presidenta hace unos meses que la gente podía ver a finales de marzo que ya había suficiente abasto. Se terminó marzo, 60% sí es un avance, pero creo que todavía hace falta mucho trabajo. ¿Hay algo de qué preocuparse? ¿Tiene razón la gente que se queja de falta de medicamentos o es cuestión de días para que ya se vea mayor? Digo, primero que nada, tiene mucha razón la gente que se queja de medicamentos porque todavía no hemos llegado a los niveles que nos gustaría estar. Pero sí, si vemos cómo ha venido la trayectoria de entrega de insumos en los últimos 3 meses, sí vemos una mejora considerable. Les pongo un ejemplo. En el caso del IMSS, todo enero se recibieron 79 millones de piezas y en marzo se recibieron 153 millones de piezas, que es ya más de lo que se consume normalmente en el IMSS en un mes. Es decir, creemos que sí hay una mejoría. La hemos estado viendo, tenemos menos reportes de desabasto que los que teníamos hace algunas semanas, hace algunos meses, pero todavía falta un jalón importante por seguir completando y nos hubiera gustado que fuera más rápido, pero al mismo tiempo estamos en contacto con la industria farmacéutica para tratar de ayudarnos los dos lados a que esto que hemos solicitado llegue lo más pronto posible. Entonces creo que eso es lo que nos gustaría dejar muy claro, que todavía no está completa la tarea, pero que sin duda vemos nosotros con los datos que tenemos, con la información que recibimos, una mejoría, aunque no es una mejoría total que ya nos pueda decir que no hay nada que resolver. Eduardo, ¿Cuándo ayer... estaría completa la tarea? Porque pues 61% entendemos el esfuerzo, lo vemos, no lo ponemos en duda. Pero nosotros pensábamos que en marzo tendríamos más del 61% que anunciaron ayer en distribución de medicamentos. Y ¿Cuándo déjame estaría ser, sí, más claro, avanzada? No quiero usar la palabra completa, mucho más avanzada la tarea. y déjame nada más precisar a qué nos referimos por 61% de llegada. No es que haya llegado solo el 61% de los medicamentos en términos de las claves. Lo que sí es que pedimos normalmente de más. Es decir, nosotros como era la primera entrega y tenemos muchos inventarios que llenar, muchos almacenes que tener listos, pedimos casi 2 meses de abasto. Entonces, lo que ha llegado hoy es lo equivalente para tener más de lo que se requiere en un mes normal. Es decir, en términos de abasto no es el 60% de lo que requerimos, sino el 60% de lo que pedimos. Y perdón por la complejidad, pero que representaba No, no, un no. poco sobreabastecernos para poder ir teniendo mejores resultados hacia las siguientes semanas y no estar Ese tan presionados. sobreabasto se está dando ¿en dónde? En el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS Bienestar, en todos los Sí, hospitales públicos, ¿en dónde? eso también queríamos mencionarlo, creo que ayer pusimos los datos. Tenemos un avance Sí. mucho más considerable en el IMSS. En el IMSS estamos ya Ujú. llegando casi a una buena parte de lo que ellos piden. Ahí nada más para que tengamos una referencia, yo he estado monitoreando con el propio IMSS los resultados que tienen de abasto y de receta surtida y ha subido un par de puntos porcentuales, como de 93, 94% a 95, 96% en estas últimas semanas, que eso en términos del IMSS es bastante importante porque ya no está regresando a los niveles pues que tenían hace algunos meses. En el IMSS Bienestar todavía tenemos mucho más pendiente la tarea. En el IMSS Bienestar hemos recibido 40 millones de piezas, que es pequeña el monto comparado con lo que se requiere en un mes normal, que es cerca de 50. Es decir, en el IMSS estamos recibiendo más de lo que se consume, en el IMSS Bienestar estamos todavía trabajando para que eso ocurra. Yo espero, porque, Hacia y un cuando digo espero, 80%. Po.
por lo que nos dices, más o menos. Es correcto. Yo lo que estoy esperando, y esto se los digo con mucha transparencia, es reforzar el trabajo del IMSS Bienestar en la siguiente semana o dos. Nos juntamos el director del IMSS Bienestar, el doctor Sbarch, y yo con todas las cámaras farmacéuticas hace cuestión de 4 días, creo que fue el día viernes, y tratamos de entender con ellos por qué habían sido los retos de no entrega. Algunos nos dicen que tenemos problemas logísticos donde no se les está dando con suficiente pues, velocidad las citas para entregar en los almacenes y en hospitales, y nos metimos nosotros a generar más citas con el equipo. Es decir, esperamos que en las siguientes 2 semanas, de acuerdo al plan que hemos hecho con ellos, puedan entregar la mayor parte de que es lo que se les ha solicitado. Eso es lo que tenemos un poco como el plan más urgente, que es el IMSS Bienestar, donde todavía los números no han sido tan altos como ya lo son en el ISSSTE y en el IMSS, donde se ha llegado prácticamente pues, más del 70% de lo que hemos pedido. Eduardo, en el caso de los estados que no están afiliados al IMSS Bienestar, por ejemplo Jalisco, Chihuahua, ¿qué pasa en esos hospitales que son estatales, que no son del IMSS, que no son del ISSSTE, por ejemplo el Hospital Civil de Guadalajara? Ahí, ¿cómo llega el medicamento? Porque muchos de los reportes que tenemos de falta de medicamentos es, por ejemplo, en el Hospital Civil. ¿Ahí tienen que entregarlo a los estados y los estados tienen que repartirlo? Hay 2 tipos de medicamentos, pero prácticamente el gran volumen, estamos hablando de más del 80-90% del tipo de medicamentos, es decir, de las claves, como les llamamos, que son, cada uno es un medicamento, un material de curación, una prueba, un dispositivo, los compra cada estado. La federación, a través del Fondo de Aportaciones para la Salud, les da recursos y con estos recursos ellos compran y distribuyen, excepto para un subcomponente de medicamentos de alto costo, que esos ellos no los piden y los propios proveedores que tenemos los entregan ahí. Pero la gran mayoría de lo que compran los estados, inclusive claves oncológicas en muchos casos, lo compran directamente ellos con recursos que les damos, pero ellos tienen que hacer sus propios procesos de licitación. De hecho, hay 2 estados que están en proceso de sumarse a nuestra compra para poder utilizar los contratos que hicimos. Incluido el estado de Jalisco, lo ha anunciado el gobernador. Seguimos en proceso, es decir, todavía no termina ese proceso para que se diera nuestra compra, pero así funciona. Oye, Eduardo, el caso, buen día, te saluda Manuel Peregrino. El caso de la siguiente Hola. meta para ti, ¿cuál sería, Eduardo? ¿Cuál sería para ustedes en la Secretaría siguiente meta después de este 61% cuando dices estamos en niveles que nos gustaría tener todavía de mejor abasto? Nosotros medimos las metas, pues creo que en periodos de más o menos 2 semanas con las estrategias que hacemos. Correcto. También coincide mucho con lo que informamos nosotros. Entonces, a nosotros nos gustaría que, primero, van a pasar 2 cosas. Vamos a emitir más órdenes de suministro porque todo esto que ya pedimos, pues, se está consumiendo en tiempo real, por decirlo de cierta manera. Entonces, tenemos que emitir otras cerca de 200 millones de piezas en la siguiente semana, porque normalmente emitimos a principios de mes. Y esperamos que para dentro de 2 semanas tengamos un avance mucho mayor de lo que se ha pedido, es decir, que esas 233 millones de piezas subamos a por lo menos unas 300, 320 de lo ya pedido, y que además tengamos otras 250 a 300 millones de piezas ya solicitadas. Es decir, esas son las 2 metas. Una es hacer un mejor ejercicio de lo que falta para pedir más, que va llegando durante abril, pero sí subirle otro tramo importante junto con la proveeduría. Esto quiero ser muy importante. Hay razones por las que no han llegado las cosas, algunas que son atribuibles a ineficiencias nuestras, de las citas, de la logística de última milla, pero también hay algunas, y lo digo con mucha transparencia, no es queja con la industria necesariamente, pero que al ser la primera entrega, algunas compañías no han entregado con la velocidad que necesitábamos y tal vez tardaron un poco más de lo que nos gustaría iniciar sus contratos. Eduardo, y hablando de la industria, ¿cómo va el tema del pago a los proveedores? Hace un par de semanas ellos nos informaban que ya habían iniciado las mesas, que estaban muy agradecidos contigo justamente porque ya se había armado un plan de pagos o de ver cómo iban a ir haciendo el pago de los adeudos. ¿Cómo va ese tema? Iniciamos mesas con la industria hace prácticamente un mes, un poquito menos, y comenzamos con un adeudo que ellos nos referían de alrededor de 12 mil millones de pesos, en números redondos, evidentemente. Y hasta ahora hemos podido pagar un adeudo atrasado que teníamos de 4 mil, es decir, le hemos bajado como 30-33% al adeudo. Todavía nos falta un tramo, lo hicimos para mostrar pues, voluntad de nosotros por acelerar las cosas.
para darles también capital de trabajo para estas primeras entregas. Y esa es nuestra idea, poder seguir avanzando a razón de esas velocidades de 2, 3 mil, 4 mil millones de pesos en el siguiente mes, mes y medio, y así ir pagando una deuda que era muy, muy grande, pero que espero, bueno, así me lo ha referido la industria, pues adelantarles de golpe un pago de ese tamaño no había pasado en mucho tiempo. Oye, Eduardo, ¿tu 100% cuándo lo estarían ustedes planeando? Si es que esto se puede prever. Digo, los 100% siempre son muy difíciles Complicado, de prometer, sí lo sé. en el sentido de que siempre va a haber una persona que desafortunadamente en ese momento en el Le hospital falte ese medicamento. le falte ese medicamento, pero creemos que es parte de un proceso de mejoría gradual que debería seguir ocurriendo este mes de abril, este mes de mayo posterior, pero lo que sí es que esperamos que las quejas más complejas, que ya dejaron de suceder en el IMSS, es decir, en el IMSS no es que todo esté perfecto, pero si ustedes revisan redes sociales, creemos, porque vemos la información, Sí, que ha bajado hay cosas mucho, muy mucho la presión. aisladas, ¿no? Muy aisladas en algunos puntos. Sí, mucho menos que antes, eso sí, digo, yo lo noto mucho, me llegan a mí muchas de las demandas de la ciudadanía, y nuestro compromiso es tratar de que eso mismo ocurra en el Bienestar ahora durante este mes de abril. Es decir, tratar de resolver la parte más álgida y luego ir con los pequeños huecos que vamos a seguir teniendo. Una cosa muy problemática normalmente es precisamente eso, ¿no? Que tenemos los dos sistemas y hay que atender a uno de manera distinta al otro. El Bienestar requiere mucho más apuntalamiento de nuestra parte, más apoyo de la industria para entregar en más puntos más lejanos en el país, y digamos que eso es la tarea para abril, que lo que hemos podido estabilizar en el IMSS en este mes, podamos estabilizarlo en el Bienestar también. Bueno, tomamos nota. Muchas gracias. Gracias por compartir y por explicar esta información, subsecretario. Y una vez más, suerte en el esfuerzo para corregir, mejorar y llegar al porcentaje más alto posible de medicamentos en donde se necesitan. Con mucho gusto, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo Clark, el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud. Entonces, presumo, Ciro, por la información que nos está dando, no solamente de este avance, qué significa este avance del 61%, sino que la meta más o menos donde el gobierno puede llegar a donde le gustaría estaría a finales de mayo, ¿no? Por lo que nos está diciendo, terminaría abril, pues terminaría mayo, más o menos por ahí. Creo que entonces habría que hacer la evaluación de lo óptimo, quizá lo más óptimo que se pueda. Habían planteado marzo. Habían planteado marzo. Pero ahí van. Ahí van, Ciro, pero yo creo que también te deja muy claro el panorama de reto que tenían, pues de desabasto, Ciro, y de desorden, justamente porque lo dice también el subsecretario, ¿no? Manuel? En todo sentido, salud, Ciro, sí, en seguridad, en todo. ¿no? El problema de la última milla, el problema de esta famosa cosa que siempre se burlaba López Obrador, de que llegaban las Coca-Colas y los Gansitos, entonces ellos llegarían y nunca supieron cómo hacerlo, pues sin duda que es un problema de logística que tienen que estar ahora haciéndolo precisamente las proveedurías de los medicamentos, Sofía. Y el tema de los adeudos, que como bien También, nos dice les Eduardo, dijo, necesitaban 12,000 capital para millones trabajar. es dinero de la administración pasada. Sí. Es un adeudo que también les dio heredaron. 4,000 millones, Ciro, para poder trabajar, o sea, para poder tener un poquito de flujo y poder generar medicamento, y entonces, ok, un poco más de deuda y un poco más de expectativa de pago, Pero ¿no? empiezan se empiezan a ver los resultados. Sí, creo que sí. Y sobre todo ya nadie se burla de la gente, como hacían los López Obrador. Así es. No López Gatell hace otras cosas, como hacía López Obrador con... Pero ya tenemos hospitales como Dinamarca. Sí, qué cosa, ¿no? qué cosa, qué cosa. Burlándose de, imagínate, la gente que ese día no podía tener medicamentos elementales para sus dolores, sus padecimientos, los de ellos, de sus padres, hermanos, hijos. Y el payaseo, ¿no? La burla del poderoso, diciendo, pero bueno, soy el gobernante más popular del mundo, ¿no? Y porque ya tenemos los mejores hospitales, como en Dinamarca. Qué horror ese tiempo, ¿eh? No, Así era el horror, país hace horror, apenas personajes de horror 7, hace también. 8 meses. Sí, claro. Sí. Sí, Y luego sí, dicen, ¿por qué está escondido ese señor? Pues porque ¿a dónde va a salir? Pues sí, ¿qué A menos de tendría que le presumir? organice un mitin, Morena. Y ahí sí pongan a 1 millón de personas que lo carguen en hombros. Ahí sí.
y que lo vayan grabando. ¿Sí? Y recibir el cariño del pueblo. Fuera, ¿por qué está ahí? Que es la prudencia del expresidente. No, es que es un tipo que no, él no podría caminar las calles del país, él no podría ir por los caminos del país, él no podía tomar el transporte del país, él no podría consumir, no en los lugares donde consumen los mexicanos, no podría. Sin que le gritaran, viejo mentiroso, viejo, quién sabe qué más. Pero bueno, en fin, ahí va la Secretaría de Salud. Ahí va la Secretaría y de ahí va Salud, la Ciro. Secretaría de Seguridad. Ahí van, Ahí va el con Seguro todas las Social. dificultades, con seguramente cometiendo algunos errores, seguramente sin tener todavía la capacidad de hacer a un lado todo lo que no funcionaba, pero ahí van. Y eso, que quede registro, ¿no? En esas dos áreas y en otras del gobierno, pero especialmente el seguimiento que hemos dado nosotros ha sido en el tema de salud pública y en el tema de seguridad. Y ahí van, con todos los problemas, pero ahí van.